hablar español, ¿no? Todos nosotros pues hablamos español. A lo mejor algunos de ustedes o algunos de nosotros sabemos hablar inglés, ¿no? Porque a lo mejor estudiamos en una escuela o porque tenemos familiares o a través de las películas, lo que sea. Pero una cosa es que a lo mejor sepas tú hablar inglés o que hayas aprendido, pero no es lo mismo nacer con esa lengua, o sea, crecer con esa lengua, que aprenderlo en la escuela. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la escuela no te enseñan, por ejemplo, a decir groserías, ¿no? O los dichos o ciertas cosas que en inglés utilizan y puede ser que nosotros no entendamos a qué se refieren con eso, ¿no? Eso les pasa también a las personas estadounidenses que vienen a aprender español y que nosotros, pues ya ven, los mexicanos tenemos muchos dichos y muchas maneras de expresarnos, ¿no? Como por ejemplo, hey, échame aguas, ¿no? Una persona que no habla español es como, ¿qué? ¿Te echo agua? ¿Te mojo? ¿O qué significa? ¿Qué significa échame agua? Que lo vigiles, que se fije que no venga alguien. Ajá, o sea, es como que te advierta, ¿no? Que te cuide, que te vigile, etcétera. Nosotros lo entendemos porque somos mexicanos y es la lengua que manejamos, pero otras personas de otra parte del mundo o con una lengua distinta, aunque sepan hablar español, no quiere decir que conozcan al 100 lo que es el español y la manera en cómo pues, nosotros lo utilizamos, ¿no? Esto es un punto importante, pero a pesar de eso que ustedes mencionaron, hay otra relación y es una relación muy obvia que tiene la lingüística con la criminología y pues no solamente con la criminología, sino con muchas otras ciencias, ¿no? Entonces, aquí viene, ¿quién me da a leer esa diapositiva? Yo, Romero. Y Gareda, ahorita me ayuda la que sigue, Romero. La palabra engendra al hombre, que éste no se puede realizarse como persona, sino a través de aquel Escucha. lenguaje. Es que se me borró. El lenguaje aparece así como la condición previa y necesaria de toda relación humana. Por su parte, la criminología basa su aplicación clínica en el diálogo singular, en la comunicación verbal entre el clínico y el delincuente. Es, pues, en el plano de esta comunicación verbal donde cabe contemplar las relaciones entre la criminología y la lingüística. ¿Ok? Gracias, como les digo, pues es una relación bien obvia, ¿no? Es a través del lenguaje, sea inglés, español, lo que sea, la comunicación. Cómo nosotros nos comunicamos con los demás a través del lenguaje. Y la lingüística estudia eso, ¿no? Las lenguas, el lenguaje y la forma de comunicación. Entonces, habla aquí de que la palabra engendra al hombre, a la sociedad. ¿Por qué? Porque no puede existir una sociedad sin comunicación, ¿no? Todos tenemos que comunicar cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que estamos sintiendo, lo que está pasando para poder existir en sociedad. Entonces, aparte de que nosotros como seres humanos podemos comunicarnos, o sea, los animales también tienen una especie de lengua o de lenguaje que ellos se comunican a través de sonidos, a través de señas, lo que sea, no tienen la habilidad que nosotros como seres humanos tenemos de hablar, ¿no? De decir lo que nosotros necesitamos y sentimos a través de las palabras. Entonces, les dice, somos el único ser vivo que tiene este privilegio. Entonces, la relación de la lingüística con la criminología se basa en el lenguaje y en la habilidad que tenemos nosotros o la capacidad más bien que tenemos de poder comunicar a través del lenguaje todo lo que nosotros sentimos, ¿no? Entonces, nos dice aquí, por su parte, en la criminología, basa su aplicación clínica en el diálogo singular. ¿Qué significa esto? La criminología clínica se encarga, pues, de esas entrevistas criminológicas, ¿no? Y de hablar con aquella persona que ha cometido conductas antisociales y hacer, pues, una investigación a fondo de sus antecedentes, todo lo que esta persona ha vivido para poder comprender pues la génesis de su conducta, o sea, el origen, de dónde viene el comportamiento. Y para esto, pues, obviamente, es una entrevista, necesitamos comunicación, este lenguaje que tenemos por ser seres vivos, ¿no? Entonces, esa es la relación básica de la lingüística con la criminología, que a través del lenguaje, a través de la comunicación, nosotros podemos obtener toda esa información que nos va a servir para comprender el comportamiento de una persona, ¿no? Imagínense que no pudiéramos hablar, que no pudiéramos comunicarnos. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que pasó a esa persona? ¿Cómo voy a saber yo cuáles son los factores endógenos, exógenos que han
afectado la vida de este sujeto. Pues no, ¿cómo voy a saber? No sé, a lo mejor podríamos encontrar una manera de comunicación distinta que no fuera un lenguaje hablado o de señas, pero pues sería más complicado, ¿no? Entonces, si así, pues el lenguaje es complicado porque que tenemos la capacidad de comunicarnos, es verdad, todos tenemos la capacidad, pero estas capacidades o estas habilidades son diferentes en cada uno de nosotros. Hay personas que son muy hábiles para comunicar lo que sienten y lo que necesitan, muy abiertos con sus emociones, con sus sentimientos, y hay otras personas que les cuesta hacerlo, ¿no? Y no quiere decir que no puedan hacerlo, simplemente que hay ahí una situación, ya sea por algo que vivió o su personalidad que se lo impide, ¿no? Y batallan más. Entonces, tenemos todos la capacidad, pero algunos la manejamos de distinta manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Si yo les pregunto en el examen, la relación entre la lingüística y la criminología, pues básicamente es la comunicación verbal. En el plano de la comunicación verbal es la relación entre criminología y lingüística. ¿Ok? ¿Aquí tienen alguna pregunta? Profe, yo Ah, yo tengo una pregunta. ¿También puede usarse como método, bueno, alguna manera de identificación de alguna comunidad, grupo, tribu, que es a lo que se le, ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo era? Creo que es caló. Lo Ah, vimos en clase con Shirley y era algo parecido, ¿no? Así que puedes identificar cierto tipo de bandas, por decirlo así, con solo escucharlos hablar. sí, muy bien. Eh, exactamente, es como, el caló es como una forma de expresión de hablar, que hay ciertas palabras o ciertas maneras de expresarse que identifican a un grupo, ¿no? Entonces, y eso lo pueden notar ustedes no solamente en bandas criminales, ¿no? Sino en la sociedad en general, con tus amigos. Por ejemplo, si tienes un amigo que dice ciertas palabras o que siempre utiliza cierta frase y te juntas mucho con esa persona, es muy probable que tú en el futuro digas esa frase muchas veces. ¿Por qué? Porque lo escuchas. O, por ejemplo, lo que pasa ahora con las redes sociales, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, en TikTok o Facebook, la chica, Daniela Rodríguez, y todas andan hablando como ella, ¿no? No es porque, ay, quieran ser ella y le quieren copiar, sino porque es algo que se pega por estar tan presente con esa persona. Obviamente a través de redes, pues que miran sus videos, que la siguen, etcétera. Es una forma de expresarse y de hablar que esa comunidad de las personas que les gusta, por ejemplo, esta persona, tienen, ¿no? Al igual en las bandas criminales, en las pandillas, hay cierto tipo de comportamiento, hay cierto tipo de palabras o de expresiones que utilizan y que nosotros podemos decir, ah, ok, esta persona viene de acá porque sabemos pues el catálogo de palabras o de expresiones que utiliza cierta banda. Entonces, sí, muy bien, eso es una buena aportación, ¿no? También nos puede servir de eso la lingüística en la criminología. Dentro de lo que es la lingüística y la relación o el, ¿cómo se puede decir? La entrevista que tiene el criminólogo con la persona antisocial, pues va a haber ciertas cosas a las que tenemos que poner atención. Y son estas, dice, aspectos psicológicos de la aproximación al delincuente sobre las bases afectivas del diálogo. ¿Cómo nosotros vamos a acercarnos a esta persona? ¿Cuáles son las técnicas, herramientas o maneras más correctas de llevar este diálogo? Porque no solamente es hablar y ya, o preguntar y ya, ¿no? Tiene que haber unas bases afectivas ahí, dice, para que un diálogo pues pueda fluir, ¿no? Entonces, ahora sí, y Romero, ¿me ayuda a leerla, por favor? Sí, profe. La lingüística puso el acento sobre el hecho de que no hay verdadera comunicación verbal sin entendimiento afectivo, sin que intervenga un ajuste mutuo entre personas que mantienen un intercambio verbal. Ok, muchas gracias. Sí, sí, Dulce, ahorita sí, Dulce. Nos habla aquí de la cuestión del entendimiento afectivo, que es la cuestión, por ejemplo, no sé si han escuchado la palabra del rapport en una entrevista, lo que es el rapport. ¿Habían escuchado esa palabra? Creo que sí, es crear confianza, ¿no? Ajá, muy bien. Es crear esa confianza, que es este entendimiento afectivo, ¿no? Que quiere decir que estás a gusto, que sientes
que esa persona te está escuchando, que te está comprendiendo, que no te está juzgando, etcétera, ¿no? Entonces hay diversas maneras de crear este entendimiento afectivo. Y no quiere decir, hablando de afecto, de que, ay, vamos a quererlos y vamos a ser sus amigos, ni nada, no se refiere a un afecto como tal o como nosotros lo conocemos o lo utilizamos, ¿no? Es que yo tengo afecto por esa persona, quiere decir que lo quiero, que siento un cariño, ¿no? Aquí simplemente estamos hablando de una confianza y de un respeto, ¿no? Dentro de esta aproximación hacia ellos, cuando vamos porque vamos a entrar en su intimidad, ¿no? O sea, les vamos a preguntar muchas cosas que son hasta cierto punto, pues, personales, ¿no? Al respecto de sus papás, de sus abuelos, de su vida, de su familia, de su vida personal, de todo, de la escuela, del trabajo, de la cuestión mental, de sus traumas, todo eso, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes estén así y que de repente llegue alguien y les pregunte, oye, ¿cómo fue tu infancia? ¿No? Pues vas a decir, oye, pues, ¿qué te importa, no? A lo mejor es una situación completamente distinta porque yo les pongo el ejemplo de es en la calle, ¿no? Pero pues para ellos es lo mismo, al final de cuentas es un extraño que va a entrar a su vida, que va a entrar a su mente y que va a saber toda esa información. Entonces hay que buscar la manera de preguntar, que hasta cierto punto pues es nuestro trabajo sacar esa información y ellos saben que hay como una cierta obligación de dar la información porque es parte del proceso de la reinserción social, ¿no? Pero pueden darte la información a medias o así lo más ligerito que puedan, ¿no? Si tú les preguntas algo, te van a decir sí, no, negro, rojo, blanco y ya, pero no te van a contar más allá y esa información que te sueltan, que a lo mejor tú no preguntaste como tal, pero que ellos te van soltando ese hilito, es donde podemos sacar información muy valiosa para poder hacer pues nuestro dictamen criminológico y decir, esta persona pasó por esto, esto y esto, es una persona que está apta para salir, es una persona que no está apta para salir todavía, etcétera, ¿no? Entonces es bien importante el rapport y las bases afectivas en el diálogo, el respeto, la tolerancia, etcétera, ¿no? Profe, Mande. en primer cuatrimestre nos pusieron a hacer un análisis, una simulación de análisis, y nos pusieron el caso de Beth Thomas. Y nos explicaron que en esa entrevista duraron muchísimo tiempo para que la niña pudiera sacar toda la información, que el psicólogo que la estaba entrevistando, que tenía que estarle pregunte y pregunte cosas, y ahorita que estaba hablando de eso, me acordé, dije, es un trabajo muy difícil porque tienes que saber cómo utilizarlo y cómo dirigirte a la persona. Exactamente, y por ejemplo en el caso de esta niña es todavía mucho más complicado porque es una niña, ¿no? Entonces el lenguaje que tú vas a utilizar es también completamente diferente, no puedes utilizar un lenguaje tan técnico o tan formal porque una, no te va a entender, dos, se va a aburrir, ¿no? Entonces todavía con los niños es mucho más complicado realizar este tipo de trabajos, ¿no? Pero igual con los adultos también tienes que buscarles la manera de poder sacar esa información. Por ejemplo, los niños todavía puede ser de que digan, no te voy a decir nada y se ponen mulos y para sacarlos de ahí es muy complicado, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga mucha experiencia y que tenga todas las herramientas para guiar a esta persona hacia la información que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, ese punto, es importante cómo tardaron tanto y qué cosas tienes que ir haciendo tú para que la persona, ya sea un menor o un adulto, te dé la información que tú necesitas. Entonces puede ser un trabajo difícil, un trabajo largo y puede ser que no se haga en una sesión, ¿no? Puede ser que necesites 2, 3, 4 o 5 sesiones. Entonces, dentro de la lingüística tenemos diferentes maneras de comunicarnos, ¿no? Tenemos el lenguaje verbal, que es pues, las palabras, y tenemos el lenguaje no verbal, que son gestos, movimientos que podemos nosotros llegar a presentar, ¿no? Entonces vamos a ver ahora lo que es la comunicación interindividual. Así, Sabellano, ¿me ayuda, por favor? Comunicación interindividual. Esta asocia, en efecto,
Esta asocia, en efecto, elementos verbales, vocales y gestuales y atribuye al interlocutor sentimientos esenciales para el buen desarrollo de la interacción, lo cual subraya que el comportamiento del clínico debe ser también tenido en cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla de qué tiene que ver la comunicación. Les digo, tenemos la comunicación verbal, que son las palabras que la persona nos está diciendo, pero hay que poner mucha atención en muchas otras situaciones. Tenemos aquí, primero dice, la comunicación interindividual asocia, pues obviamente a los elementos verbales, lo que está diciendo con palabras, pero también asocia los elementos vocales. ¿A qué nos referimos con esto? A la modulación de la voz, el tono de la voz. Por ejemplo, ¿cómo habla una persona cuando está enojada? ¿Cómo es el tono de su voz por lo general? Alza la voz, ¿no? Alto. ¿Ah? Es un tono alto, ¿no? Grita o sube el tono de la voz. Cuando tiene vergüenza, lo va a bajar, o cuando tiene miedo, o cuando está ocultando algo, cuando quiere a lo mejor llorar, cómo se nos quiebra la voz en ese momento, ¿no? Entonces, la cuestión de los elementos vocales son importantes también. Notar cuál es el tono normal de su voz, y si hay una variación en el tono de su voz, quiere decir que puede ser un tema que le moleste, o que puede ser un tema que le avergüence, o que puede ser un tema que le cause algún conflicto. No necesariamente quiere decir que la persona está mintiendo, simplemente que ese tema toca ahí alguna fibra sensible, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pendiente de eso. ¿Qué está diciendo con sus palabras? ¿Qué está diciendo con la modulación de su voz? Y tenemos la otra cuestión, que son los elementos gestuales. ¿Qué está diciendo con su cara? Y son diferentes canales de comunicación, que cuando una persona está diciendo la verdad, cuando una persona está tranquila con la información que nos está dando, cuando no le genera pues ninguna emoción negativa, los tres canales de comunicación van a concordar, o sea, van a tener coherencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que su boca está diciendo, su cuerpo lo respalda, y su voz también, ¿no? Pero puede ser una persona que te diga, es que no tengo miedo, ¿no? Y que su cuerpo esté temblando, o que su voz esté muy bajita, o que esté muy ansioso. Ok, sus palabras dicen no tengo miedo, pero ¿qué te está diciendo su cuerpo, su lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, por eso es importante en la entrevista clínica prestar atención a estos detalles, ¿no? Entonces hay que prestar atención a lo que nos está diciendo verbalmente, a la manera en cómo nos está diciendo esa información y qué gestos está haciendo. Dice, atribuye al interlocutor sentimientos esenciales para el buen desarrollo de la interacción. O sea, eso que suceda, ya sea con su voz o con sus gestos o movimientos, nos va a entender algo a nosotros. Que esto le genera miedo, que esto le genera frustración, que esto le genera vergüenza, arrepentimiento, etcétera, ¿no? Ustedes lo van a ir notando, y para esto no se necesita estudiar como tal, ¿no? Que claro está que ustedes como profesionistas pues sí lo van a estudiar para tener unas bases más sólidas, pero dice aquí que el comportamiento del clínico también debe ser tenido en cuenta, porque les digo, para esto no se necesita estudiar. Entonces, una de las personas a la que nosotros podamos estar entrevistando, o sea, una persona antisocial, puede detectar en nosotros también si, por ejemplo, te pusiste nerviosa cuando te dieron una contestación, y esto sucede mucho con los delincuentes o criminales que tienen algún trastorno de personalidad, o que son narcisistas, o que son ególatras, egocéntricos, y que quieren decir, yo mando, y que quieren guiar la entrevista, y que cuando tú les preguntes una cosa te van a contestar para ponerte incómoda. Por lo general, cuando son hombres y les toca una entrevistadora mujer, ahí es donde van a atacar, ¿no? Y tratar de poner nerviosa a esta persona. A los hombres también, ¿eh? No crean que no, a lo mejor en otro sentido, pero sí también tratar de ponernos nerviosos en la manera en cómo nos contestan, de que la autoridad en esa sala sean ellos. Y pues no debe de ser así, ¿no? Por más nervioso o nerviosa que tú estés en una entrevista, no debes de dejarlo ver. ¿Por qué? Porque puedes perder el hilo y terminar siendo entrevistado tú en vez de la persona. Entonces,
es bien importante que tu comportamiento también lo tengas en cuenta y por eso es difícil, porque tienes que estar viendo todo lo que está sucediendo frente a ti con esa persona, qué es lo que me está diciendo, cómo se está comportando, qué me dice su cara, qué me dicen sus gestos, qué me dice su cuerpo, y también ver qué es lo que está diciendo el mío, ¿no? Porque si yo estoy sentado en mi silla así, todo aguado, y si estoy moviendo mis uñas, o si estoy moviendo mi pie de que estoy ansioso, él también lo puede notar, o ella también lo puede notar, ¿sí me explico? Entonces, no necesitas estudiar para conocer ciertas cosas o ciertos rasgos y lo que significan, ¿no? Si yo hago esto, si junto mis cejas, junto mis ceños, por lo general esto quiere decir pues que está molesto o que te genera una sensación negativa lo que esta persona nos está diciendo. No estamos ahí para juzgar. Entonces, por más que lo que te diga no te esté pareciendo o estés en contra de esas situaciones, tú debes de ser neutral. Simplemente estás tomando la información para hacer pues un análisis de esta persona sin prejuicios ni nada, ¿no? Entonces, vamos a poner atención en qué elementos verbales, lo que dice con tu boca, sus palabras, elementos vocales, cómo es que lo dice, la tonalidad de su voz, y elementos gestuales, que es lo que dice con sus gestos faciales o con el movimiento de su cuerpo, la manera en cómo se siente, etcétera. Esto se llama kinestesia. Y más adelante, en criminología, no sé si es en criminología 2 o en criminología 3, viene la parte de la entrevista criminológica y se ve más a fondo y los significados pues, de qué significa que la persona esté con los brazos cruzados o qué significa que la persona esté con los pies hacia la puerta, etcétera. No les digo, es una información que más adelante van a tener así más explícita, pero ahorita pues solamente es así por encima, ¿no? Entonces, esos 3 aspectos vamos a tener en cuenta. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los aspectos que hay que revisar en la comunicación interindividual? Ustedes van a contestar elementos verbales, vocales y gestuales. Con eso está bien. Entonces, vamos a poner atención en esos 3 aspectos de la persona antisocial y en esos 3 aspectos en nuestra persona también. ¿Ok? Pues aquí tienen una pregunta, algún comentario. ¿No? Seguimos. Ahora sí, vamos a entrar a lo que son los aspectos antropológicos que son pues los diversos autores que nos dieron las teorías o las ideologías de este bloque, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían que tenía que ver con las conductas antisociales, la cultura y todo eso? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos marca Malinowski, Benedict y Margaret Mead. Iniciamos con ¿Puedo leer, profe? Bronislaw Malinowski. Primero falta aquí Perla, Carlos y luego usted. ¿Cuál es su apellido? Carrillo. Ok. Carlos, me ayuda a leer y después Carrillo. Ok. Bien, sí, Carrillo. Digo, ajá, ahí va, si quieren pónganlo y ya yo de ahí te voy viendo quién sigue. Sigue Carrillo y después los que sigan aquí. Entonces aquí nos habla su compañero de Malinowski, que es el fundador del funcionalismo. No sé si habían escuchado ya acerca del funcionalismo, pero el funcionalismo se basa en que cada uno de nosotros tenemos una función dentro de la sociedad, ¿no? Que cada grupo o institución social tiene una función específica en la sociedad y que esa función tienen que cumplirla, ¿para qué? Para que la sociedad funcione de manera armónica. Si alguien, quien sea, dentro de la sociedad no cumple la función que le había sido, pues, otorgada, va a haber una falla dentro de la misma sociedad, y esto era muy común o era relacionado con por ejemplo, un reloj. No sé si ustedes han visto un reloj por dentro, cómo es que funcionan los relojes.
por dentro. Sí, muchos engranes. Ajá, muy bien, tiene engranes, ¿no? ¿Qué es esto? Pues son así como unas rueditas con dientitos y estos dientitos están enlazados con otro engrane y este engrane con otro y otro y otro. Entonces, cuando un engrane, Mecanismo. ajá, ese mecanismo, cuando un engranaje gira, esto hace que el otro gire y hace que el otro gire y que el otro gire. Entonces, todos funcionan juntos, con un sistema y cada uno tiene una función, ¿no? Si un engranaje se descompone, ¿qué va a pasar con los demás? Pues no van a funcionar de la manera que debe de ser, porque uno de ellos no está funcionando, no está cumpliendo con su función. Entonces, así lo comparaba Malinowski con la sociedad. Dentro de la sociedad, cada institución social o cada grupo social tiene una función, y si no cumple esa función, va a haber un desequilibrio en la armonía de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando no se cumple esas funciones, todas esas funciones que están dentro de la sociedad son para satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad básica, secundaria, derivada, etc. Los seres humanos tenemos un listado de necesidades básicas y secundarias, ¿no? Necesitamos ciertas cosas para poder vivir, para poder sobrevivir. Entonces, la sociedad tiene la función de satisfacer todas esas necesidades, ¿no? Entonces, cuando alguien no está cumpliendo con su rol o su función dentro de la sociedad, va a existir pues esta falta de satisfacción de una necesidad a un grupo social, y cuando una persona o un grupo social no está siendo satisfecho en sus necesidades, pues puede haber conductas desviadas, puede haber delincuencia, etc. Entonces, nos pasamos a la siguiente. Ok, ahora sí, Carrillo. El análisis funcional tiene por fin la explicación de los hechos antropológicos en todos los niveles de desarrollo por su función, por el papel que juegan dentro del sistema total de cultura y por la manera de estar unidos. Ay, profe, le regreso. Y por la manera de estar unidos entre sí al interior del sistema. La identidad real de una cultura parece reposar en la conexión orgánica de todas sus partes. Okay, entonces ahí está lo que les estaba diciendo, ¿no? Y ahí está la imagen. Si alguien no sabía que era un engrane o un engranaje, pues son estas rueditas, ¿no? Que se muestran aquí. Y aquí estamos viendo cómo las personas, o sea, esta metáfora que estamos utilizando, ¿no? Cómo las personas ayudan a mover esos engranes, como en la sociedad, pues cumpliendo su rol o la función que le es determinada. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros? Pues, por ejemplo, si estamos chiquitos o lo que sea, ir a la escuela, estudiar. ¿Para qué? Pues para ser personas funcionales en la sociedad, para tener una vocación o una ocupación que ayude a la sociedad en un futuro, ¿no? Esa es la meta o es lo que se espera de nosotros dentro de la sociedad, que sirvamos para algo, para lo que sea, ¿no? Ya sea si quieres ser doctor, si quieres ser carpintero, si quieres ser plomero, si quieres ser abogado, criminólogo, artista, etcétera, porque todo eso cumple y satisface una necesidad en la sociedad, ¿no? Entonces, cualquiera que sea tu ocupación, mientras le sirva a la sociedad, perfecto, ¿no? Está bien, es lo que nosotros necesitamos. Entonces nos dice que cómo vamos a nosotros poder conocer la identidad de una sociedad a través de la cultura. Y la cultura está dentro de la misma sociedad. ¿Cómo vamos a conocer esa cultura? Pues conociendo a los individuos que forman parte de esta sociedad. ¿Cómo nosotros podemos conocer la cultura de una sociedad? Pues observando cómo es que se comportan las personas en ese entorno, ¿no? Ahora sí, Isis. Considera las culturas como unidades en funcionamiento en la que cada costumbre existía para cumplir un propósito. Son en suma los medios que utilizan los hombres para satisfacer sus necesidades y, por lo tanto, deben estar juntas. Entonces, este autor consideraba las culturas como parte de la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Porque dentro de las culturas tenemos las costumbres, ¿no?
Entonces decía que esas costumbres, esas actividades, o esas conductas que existían en una sociedad, existían por algo y por algo eran costumbres, por algo se esperaba que esto se pasara de generación en generación. ¿Por qué? Porque cumplían un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Satisfacer una de las necesidades que tiene el hombre, ¿no? Entonces, la cultura para él era un simple cúmulo de costumbres o de conductas que servían, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad, ¿no? No, para él no era esta cuestión de que los usos, las tradiciones y la manera en cómo se comportan, sino que para él, como él lo miraba, era que servían para algo, pues no se enciclaba en sí en lo que eran, sino para qué servían. Servían para satisfacer una necesidad. Tenemos diversas necesidades, ¿no? Como les digo, necesidades básicas y otras que pues son derivadas, porque no son tan básicas o no son, que no nos vamos a morir, pues, si no tenemos eso, pero sí puede ser que nos vayamos a aburrir, o sí puede ser que podamos sentirnos tristes, etcétera. Y ahorita vamos a ver esta pirámide y a lo que nos referimos con las necesidades. Gabriel Alfonso. ¿Ayuda? ¿Desde qué parte comienzo a leer? ¿Desde ahí? Sí. Dice, según Malinowski, la cultura exige la satisfacción de diferentes tipos de necesidades básicas que responden a la misma naturaleza animal del hombre: metabolismo, reproducción, bienestar corporal, seguridad. Las derivadas, que responden a la naturaleza cultural: el abastecimiento, el parentesco, el abrigo, la protección, la higiene, el ejercicio. Y las integrales, aquellas que permiten la transmisión de principios simbólicamente estructurados, como la tradición, los valores, la religión, el lenguaje y el conocimiento. Ok, muchas gracias. Entonces aquí tenemos, como ya lo habíamos mencionado, que la cultura es la satisfacción, o para este autor, pues la cultura era la satisfacción de todas estas necesidades. Tenemos necesidades básicas, derivadas, integrativas. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Dice el metabolismo, ¿no? La cuestión del bienestar corporal, de la alimentación, de la reproducción, la cuestión de lo sexual también, la seguridad. Esas son necesidades básicas, ¿no? Sin eso, pues no podemos vivir. Necesitamos tomar agua, necesitamos comer, necesitamos tener buena salud, o sea, el bienestar corporal y satisfacer esas necesidades básicas que tiene el hombre, ¿no? Que son, por ejemplo, necesidades sexuales, necesidades de protección, de seguridad, de sentirnos que nada malo nos va a pasar, ¿no? Eso es lo que necesitamos para sobrevivir. Luego tenemos algunas otras que son necesidades que sí, que tenemos como seres sociales, pero que no son tan necesarias, o sea, no son vitales más bien, sí son necesarias, pero no son vitales. Entonces, esto es el abastecimiento, dice el parentesco, el abrigo, tener a alguien con quien relacionarnos, ¿no? La cuestión del parentesco, la amistad, las relaciones sociales, somos seres sociales, y cuando estamos solos por mucho tiempo, pues pueden venir periodos de a lo mejor de depresión o de sentimientos negativos porque nos hace falta esas personas a nuestro alrededor, ¿no? Entonces sí es necesario esta interacción social. La cuestión de la higiene, de nuestro aspecto personal también es importante, del ejercicio para liberar endorfinas, para mejorar nuestro aspecto físico puede ser, para tener pues una mejor sensación de vitalidad, ¿no? Entonces son otras de las necesidades. Y luego vienen las integrativas, dice que son las que se pasan de generación en generación, y estas a las que pueden ser como culturales más que nada, que son los valores, la religión, el conocimiento de ciertos temas en específico, ¿no? Que si no sabemos, por ejemplo, al respecto de un tema que puede ser nuestros ancestros o que puede ser la historia de tal lugar, pues a lo mejor no nos va a pasar nada, ¿no? Pero para ciertas culturas, pues es importante, ¿no? Que los miembros de su comunidad conozcan cuál es el significado de todas las tradiciones y de todo eso. Entonces,
según este autor, cada una de las costumbres, usos y costumbres que tenemos nosotros en la vida son para cumplir una necesidad. Por ejemplo, en nuestra sociedad, pues que es común, ¿no? Que creces y entras a la escuela, ¿no? Primaria, y sales de la primaria y vas para la secundaria, y de la secundaria, prepa. Y sales de la prepa y a la universidad, en el caso de las personas que entran a la universidad. Y si no entras a la universidad después de la prepa, ¿qué te ponen a hacer? No, pues ya te mandan a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta costumbre o esta idea de que tenemos que ir a la escuela, de que tenemos que... ¿Para qué nos ponen a hacer todo esto? ¿Por qué todos tenemos que seguir este caminito que ya está marcado? ¿Por qué? Pues porque es lo que la sociedad espera de nosotros, porque vamos a tener una función, que les digo, ¿no? De algo le tenemos que servir a la sociedad, ya sea para arreglar los baños, ya sea para construir edificios, ya sea para salvar vidas, lo que sea. Algo tienes que hacer que sea o que nos sirva dentro de la sociedad. Y si lo vemos así, pues es cierto, fíjense, todo lo que hacemos desde pequeños, que a lo mejor no tenemos conciencia de por qué lo hacemos, al final de cuentas va a satisfacer una necesidad, ya sea propia, una necesidad para ustedes, una necesidad para sus papás o una necesidad para la sociedad en general, ¿no? Entonces, estas son las necesidades de las que nos habla este autor. Entonces, él nos hablaba de eso, ¿no? Que la sociedad era, pues, se regía bajo el funcionalismo, y que el funcionalismo es todas las piezas de la sociedad en un sistema que funciona, que está ligado, pues, y si falla una pieza, si falla un rol dentro de la sociedad, se va a ver derivado en que no van a satisfacerse las necesidades completamente, y esto puede traer problemas, y de esta manera decía que surgían pues las conductas desviadas o antisociales cuando un engranaje en la sociedad no estaba funcionando pues de la manera correcta o de la manera adecuada, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, estamos Reyes Ramírez, me ayuda con Ruth Benedict. Ruth Benedict fue una antropóloga y folclóloga estadounidense. En su libro Partners of Culture, Ruth Benedict enfatiza la importancia de la cultura frente a la biología como determinante de la conducta de los individuos. Ok, entonces tenemos aquí esta autora que era antropóloga, estudiaba al hombre, tanto sus manifestaciones sociales como sus manifestaciones culturales, y hablaba del folclore, ¿no? Que es el folclore, esa cuestión de la tradición, de lo que representa a una etnia, a una cultura o a un grupo social, ¿no? En su libro dice, Patrones de Cultura, enfatiza la importancia de la biología como determinante de la conducta de los individuos, ¿no? Nos habla de que la biología, o sea, tu cuerpo iba a determinar cómo es que iba a ser tu conducta, ¿no? Y es importante esto, y lo va a reforzar la siguiente autora que nosotros miremos. Ay, se me movió. Entonces, aquí es importante lo que esta autora nos habla de la cuestión biológica, ¿no? Que cómo tiene que ver el funcionamiento de tu cuerpo, y si eres hombre o si eres mujer, para ver qué tipo de patrones de conducta tú vas a seguir. Dentro de la sociedad se nos asigna un rol establecido dependiendo que seamos, si somos hombres o si somos mujeres, ¿no? Entonces, esta autora empieza a anotar todo esto. Cepeda. El concepto de modelo cultural, lo que explica las diferencias entre los grupos humanos es la influencia de las culturas. Cultura. Para Benefit, la cultura es el conjunto o la configuración de conocimientos, creencias, valores, actitudes y emociones que caracteriza a una sociedad. No se trata de una mera acumulación de rasgos culturales. Las culturas tienen forma, constituyen modelos, patterns. Cada cultura es una totalidad y está integrada. Okay, muchas gracias. Entonces, para esta autora, la cultura era más que para el otro, ¿no? El otro decía, la cultura simplemente es un medio para satisfacer necesidades. Aquí, Benedict
nos habla de que la cultura es este conjunto de conocimientos, creencias, valores, emociones que caracteriza a una sociedad. Y todos estos rasgos son importantes, porque a través de estos rasgos en las culturas se constituyen los patrones de conducta. ¿Qué es un patrón? Y no me refiero al jefe, sino que es un patrón. ¿Algo que se sigue? Hay que verla. Algo que se sigue, una secuencia, ajá, muy bien. Déjenme la anoto aquí. Vamos a ir abriendo de una vez la otra videollamada. Voy a mandarles ahorita el link por si no lo tienen, que nos quedan 10 minutos en esta llamada y no quiero que se nos corte así. ¿Ya nos pasamos al otro, profe? Sí, váyanse pasando, ahorita lo voy a ir abriendo para que no se nos vaya a cortar así. Voy a copiar aquí lo que ustedes me escribieron para ver quién sigue de leer. ¿Okay? Si quieren, váyanse pasando. ¿Cuál, profe? El otro del Classroom. Al ¿ya están todos allá? Déjenme pegar aquí en el chat los nombres de quienes están leyendo. Es una lata pues que se cierra a la hora. Antes no era así. Estamos todos. Voy a cerrar el primer video. Okay. Nos quedamos en la cultura y les preguntaba, ¿no? Yo les pregunté, les pregunté ahorita, ¿no? ¿Qué era un patrón de conducta, un patrón en general, ¿no? Y ustedes me comentaban algo que se va a seguir, ¿no? En sí, un patrón es algo que es consecutivo, ¿no? Un patrón de conducta, pues es algo que se pasa de generación en generación y en las culturas eso sucede, ¿no? ¿Por qué celebras tal día? Pues porque es una tradición en mi familia, ¿no? O porque te vistes de esa manera, o porque haces la comida de esa forma, o sea, esa receta. ¿Por qué lo haces así si la mayoría de la gente lo hace de una manera distinta? No, pues es que mi abuelita, o mi abuelito, o mi tía, o mi mamá, así me enseñó, ¿no? Entonces, a eso se refiere el autor aquí, que es bien importante esos rasgos culturales, porque no son solamente rasgos ahí juntos en un grupo de gente, sino que esos rasgos crean modelos de conducta, patrones de conducta que se van pasando de generación en generación y que de ahí nosotros podemos conocer la identidad de esta cultura y por lo tanto podemos conocer también pues cierta parte de los miembros de la misma cultura, poder entender un poquito cómo es que ellos piensan respecto a su cultura, ¿no? Es que las ideologías que hay en esta cultura son así,
Entonces podemos tratar de comprender o podemos entender por qué el comportamiento de esa persona, ¿no? Para otra cultura o para nuestra cultura puede ser que su comportamiento sea pues irracional, pero si ya vemos de qué cultura viene, cuáles son sus usos y costumbres, etcétera, podemos decir, ok, sí, sigue siendo algo pues que a lo mejor no es correcto socialmente, pero tiene un trasfondo y tiene un significado, ¿no? No nomás lo hace porque sí, es porque es parte de su cultura. Entonces, por eso es bien importante conocer la cultura según esta autora y que no solamente era un rasgo, un cúmulo de rasgos nomás, sino que tenían un significado y que era importante conocer ese significado para pues, poder comprender más a fondo la vida de esa persona, ¿no? Y pues poder ayudarla más fácil. Ahora tenemos lo que son los rasgos psicológicos. Seguía Noemí Guerrero. Sí, profe. Rasgos psicológicos. Benedict atribuye rasgos psicológicos a la altura, de la que muchas veces habla como el temperamento o la personalidad de un pueblo, retomando el concepto de espíritu de un pueblo que habían empleado anteriormente autores como Bastian o Boas. La altura puede ser entendida como un sistema de creencias que proporciona coherencia interna a una sociedad. ¿Okay? Entonces, los rasgos psicológicos de la cultura es importante conocerlos. Habla ahí del espíritu. Al espíritu se refiere con la personalidad de una cultura. O sea, todas las personas que forman parte de una cultura van a tener una base similar. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero si somos o pertenecemos a la misma cultura, tenemos una base igual al hablar, por ejemplo, de valores, de creencias, de tradiciones, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos esta base o esta personalidad de las culturas, podemos decir, ok, esta persona pertenece a este grupo, esta otra persona puede no pertenecer porque no encaja a la manera de cómo se comporta como la sociedad lo marca, ¿no? Entonces, es importante estudiar este sistema de creencias que tienen las personas que le da coherencia a una sociedad, le da coherencia a lo que hacen, a lo que dicen y cómo lo hacen. No nada más lo hacen porque sí, sino porque hay un trasfondo, hay un significado y los rasgos psicológicos de una cultura no lo pueden decir. A estas personas son personas muy religiosas, ¿no? Al hablar de una cultura muy religiosa, nosotros podemos comprender cierto tipo de comportamientos, ¿no? Porque una persona se convirtió, por ejemplo, en un delincuente sexual, ¿no? Una persona que viene de un ambiente muy religioso y que toda su vida se le habló o se le dijo que la sexualidad pues era algo malo, o que lo tenías que hacer solamente ya, que tú eres grande y que estuvieras casado y que bla, 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 y que solamente era para reproducirte y no para el placer o lo que sea. Entonces, todas esas ideas que nos van marcando o que nos van dando dentro de una cultura pueden ser ahí como poquitos o pueden ser factores que más adelante nosotros podamos ver y decir, ok, mira, estos factores pudieron influir en el comportamiento de esta persona, ¿no? Una persona que es tan reprimida, por ejemplo, sexualmente toda su vida, puede llegar un momento en el que esa misma represión haga que vea la sexualidad de una manera completamente distinta y que sea una conducta antisocial ya cuando quiera satisfacer esa necesidad, ¿no? Porque no pudo de una manera correcta o adecuada socialmente. ¿Alguien iba a hablar? No, es que viene un poquito ahí con esto. Okay. Dentro de la cultura, como les digo, la cultura va moldeando nuestro carácter. Blanco Benítez, ¿me ayuda? Modelando el carácter. La cultura modela el carácter de los individuos en una sociedad, pero estos no suelen ser conscientes de la forma como esto sucede. Los conocimientos culturales son implícitos. Los individuos carecen muchas veces de teorías para explicar en qué consiste su cultura. Las diferentes culturas relacionadas con ganarse la vida
aparearse, estar en guerra y adorar a los dioses. Se transforman en modelos consistentes de acuerdo con los cánones inconscientes de la elección que se desarrollan en la cultura. Ok, muy bien. Entonces dice, ¿cómo la cultura moldea nuestro carácter? ¿Cómo lo hará? A través de las prohibiciones, a través de las acciones que somos obligados hasta cierto punto a realizar, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros no somos conscientes de que esto sucede, no somos conscientes de que la sociedad y la cultura va a moldear una parte de nosotros, porque cuando queramos hacer ciertas cosas, nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuelita nos va a decir, oye, eso no se hace, ¿no? No está bien hacer eso. Es pecado, o es prohibido, o está mal. Algunos te van a explicar el por qué y otros no. Nomás te van a decir, no lo hagas porque yo te estoy diciendo que no lo hagas. Y muchas de las veces es así, ¿no? Entonces, dice ahí, los conocimientos culturales son implícitos. Nosotros crecemos con ellos y muchas de las veces no nos los explican. Entonces, ustedes pueden verlo y preguntarle a las personas, por ejemplo, con las tradiciones más comunes para nosotros. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, o pregúntense ustedes mismos, ¿por qué celebramos? Por ejemplo, ahora, ¿no? Es el Día de Reyes. ¿Pero qué significa? ¿Qué se celebra? ¿Saben exactamente lo que se celebra? Ah, pues es el día de la rosca, ¿no? Qué rico, sí, pero ¿qué significa la rosca? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo? Hay personas que no saben, otras personas que sí, ¿no? Entonces, hay gente que dice, ya es el día del Reyes Magos, sí, vamos a la rosca. Y estás muy emocionado y si tú le preguntas, oye, ¿pero qué significa? No, pues no sé, ¿no? Y no saben, y lo festejan. Y es así como las costumbres se pasan muchas de las veces, pero sin ese trasfondo, ¿no? Entonces, de esta manera, puede algo moldear nuestro carácter, nuestro comportamiento, lo que hacemos o dejamos de hacer, sin ni siquiera entender el por qué. Muchas de las veces los comportamientos que nosotros tenemos, cuestiónense y miren a su alrededor y vean esas tradiciones, esas costumbres que existen en su familia y vean si realmente ustedes conocen el por qué. Ah, pues es que así lo hacía mi mamá. Y si le preguntas a tu mamá, oye, mamá, ¿pero por qué haces así? Ah, pues es que así lo hacía tu abuela. Y muy probable, si tienes tu abuelita todavía, y le preguntas, es que así lo hacía mi mamá o mi bisabuela, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué? Ah, no, pues, no sé, muchas personas no van a saber, otras personas sí lo saben, la mayoría no tienen idea, ¿no? Entonces, es muy chistoso cómo la misma sociedad nos puede ir diciendo o pasando ciertas conductas y que muchas veces nosotros no nos cuestionamos y las seguimos replicando y haciendo y que pueden estar mal, ¿no? Entonces, esta autora decía eso, ¿no? Que era importante ver y ser conscientes de cómo la sociedad puede afectar nuestro carácter y así nuestro comportamiento, ¿no? Para poder entenderlo. Dice, las diferentes conductas relacionadas con la vida, ahí hablaba de las religiones, los dioses, las peleas, etcétera, vienen de acuerdo a un sistema con los cánones inconscientes de la elección. ¿Qué son los cánones? Nos referimos como a un listado de comportamientos inconscientes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, o desde chiquitos, o todavía en la actualidad puede sucederles, cuando van a hacer algo, por ejemplo, voy a decir una mentira, ¿no? Por ejemplo, pero que si digo mentiras está mal, ¿no? Y ahí está nuestra conciencia, y es que estás diciendo mentiras y eso no está bien, o ¿sabes qué? Mi abuelito, mi mamá no me dejaban decir mentiras, o mi abuelito y mi mamá no me dejaban hacer esto. Siempre que vamos a tomar una decisión, tenemos este listado de cosas que no están bien o que no son bien vistas por nuestra cultura. Y ahí va a estar. Muchas personas, a pesar de eso, deciden hacerlo. Y otras personas tienen como esa vocecita que es la conciencia, que dice, oye, eso no está bien, tu religión no te lo permite, tu cultura no te lo permite, tu familia no te lo permite. No necesariamente tienen que ser conductas malas, simplemente conductas que no estén bien vistas por la sociedad o la cultura en la que tú estás. Y por lo general, nuestra mente, y es de manera inconsciente, cuando vamos a hacer algo,
puede ser, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque siento remordimiento, porque siento ahí algo que no me deja, no sé qué es, pero hay algo que no me deja, que me hace sentir mal cuando hago ese tipo de conducta. Pues es ahí esa memoria que nosotros tenemos de situaciones pasadas donde tuvimos comportamientos parecidos y que hubo una consecuencia negativa, ¿no? Ya sea un castigo o un rechazo social por nuestros compañeritos, etcétera, ¿no? Entonces, la cultura moldea nuestro carácter a través de ¿qué? De estos canones inconscientes, de este catálogo de conductas que se forma en nuestra cabeza, que son conductas malas, que son conductas negativas, que son conductas que no debes de hacer. Eso es lo que te dice la sociedad. No necesariamente todas esas conductas son malas, simplemente que dentro de tu cultura no son permitidas, ¿no? Y cuando tú vas a realizar alguna de esas conductas, vas a sentir ese remordimiento, ese miedo de ser rechazado, de que te saquen de tu grupo social, porque no te estás comportando como ellos desean. No quiere decir que esté mal, pero uno lo puede sentir de esa manera, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? No, profe, por mi parte ninguna. Profe, ¿va a subir esta presentación? Sí, les voy a mandar los links. Gracias. Ok. Pasamos ahora con Ruth Bennett. ¿Quién seguía? Kevin, me parece. Profe, eso ya lo pasamos, Ya ¿no? leímos, profe. Ah, es que le di para atrás, perdón. En vez de darle para enfrente, le di para atrás. Pues, ¿qué sigue, Kevin? De leer. Acá, Kevin Fe. Ah, no puedo, profe. Ok, muy bien, es que no había leído eso. Ahora, López Santos. Vuelvo a leer lo de Ruth. Ok. Conflicto entre el individuo y la cultura. Benedict dedica el último capítulo de Patterns of Culture al conflicto que a veces se produce entre la personalidad del individuo y los valores de su cultura. Aunque lo más habitual es que los individuos se adapten al modelo de su cultura, llegando a verlo como el más apropiado. También hay personas que se apartan de él. La desviación es algo que depende del modelo cultural y no de la persona. Las tribus que hemos descrito tienen todas ellas sus individuos anormales, no participantes. El individuo en Dobú, totalmente desorientado, era el hombre amistoso por naturaleza y que creía que la actividad era un fin en sí. Era un compañero amable que no buscaba derrotar o castigar a sus colegas. Okay. Entonces, la parte de esta de abajo que acaban de leer es un ejemplo, ¿no? De una tribu, de un grupo social, de una cultura, y cómo vemos o cómo nace el conflicto entre el individuo y la cultura, cómo nacen las conductas desviadas, que son conductas pues que no son aprobadas por la sociedad, y cómo algunas de estas pueden ser conductas antisociales, ¿no? Entonces aquí nos habla de que en el capítulo de patrones de conducta, el conflicto va a suceder, el conflicto, cuando un individuo vaya en contra de los valores de su cultura. Que dice, por lo general o lo más habitual es que nosotros sigamos el modelo cultural que se nos ha dado desde chiquitos, ¿no? Porque es lo que nosotros conocemos, es con lo que nosotros crecimos, y la mayoría de nosotros nos adaptamos a eso y estamos bien. Pero hay algunas otras personas, que es la minoría, que cuando crecen ya no se sienten bien con ese tipo de creencias, de conductas, que cambia todo su ideología, etcétera. Y entonces es ahí cuando la sociedad lo mira como algo inapropiado, como lo mira que es algo negativo, que está haciendo algo mal. No necesariamente es así, pero la cultura siempre, la sociedad siempre lo va a ver de esta manera, ¿no? Cuando nos apartamos de lo que la cultura o la sociedad marca, vamos a ser personas desviadas. ¿Toda conducta desviada es mala? No, no toda conducta desviada es mala, pero sí toda conducta desviada va a tener reacciones negativas de parte de la sociedad, porque es algo distinto, ¿no? Es algo diferente.
y la sociedad le teme al cambio. Pueden ser cambios que pueden ser positivos, pero la sociedad es como que tiene ese miedito a aceptarlo, o si pueden ser conductas desviadas pues que sean negativas, ¿no? Entonces la desviación es algo que depende del modelo cultural y no de la persona. Realmente la desviación no es algo que tú tengas, sino es un adjetivo o una característica que la sociedad va a ponerte a ti. Las conductas desviadas se consideran cuando la sociedad reacciona de manera negativa ante lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque a lo mejor puedes hacer algo nuevo, pero si la sociedad lo aprueba, no va a ser una conducta desviada. Es algo nuevo, es un cambio, pero aprobado por la sociedad, entonces es algo. Pero si tú haces un cambio o haces algo distinto a lo que la sociedad marcaba y ellos no lo aprueban, hay una reacción negativa de rechazo, entonces vas a ser una persona desviada y va a haber un problema contigo, siendo que lo que tú hagas esté bien o esté mal, ¿no? Y hablando de ese ejemplo de que esté bien o esté mal, es el ejemplo de esta tribu, la tribu de los Dobu, ¿no? En todas partes, en todas las sociedades y en todos los grupos sociales siempre va a haber alguien anormal. Y no quiere decir que vaya a tener 4 ojos y dientes en toda la cara y 6 orejas. Anormal, ¿qué es la anormalidad? ¿Quién marca o quién decide qué es anormal? ¿Se les ocurre? ¿Que lo hace? La sociedad. La sociedad. Exactamente, ¿no? Nosotros mismos decimos, es que eso no es normal, pero ¿quién te dijo a ti que lo que tú haces es normal? Pues nosotros así lo adaptamos y lo aceptamos, ¿no? Pero no quiere decir que algo anormal sea un monstruo o algo muy, muy feo. Simplemente es algo diferente, algo que se sale de la normalidad de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces dicen, todas las tribus hay personas anormales, hay personas desviadas. En este caso, en la tribu Dobu, dice, el total desorientado o la persona anormal en esa tribu era un hombre amistoso por naturaleza, era un compañero amable que no buscaba derrotar o castigar a sus colegas. ¿Creen que esas características son características negativas? Ser amigable, ser amable, no querer castigar ni derrotar a los demás, ¿son características negativas? No. Pues no. 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 Son características normales para nosotros, para nuestra sociedad, ¿no? Es normal. Pero para la sociedad de los Dobu no era normal. Ellos eran personas hostiles, eran personas que no tenían amistades con los demás, que siempre estaban peleando, que siempre estaban así como en guerra unos con otros, ¿no? Eso era lo normal y estaba bien, ¿no? Imagínense. Entonces les digo, no existe lo normal o lo anormal como tal, simplemente que nosotros como sociedad, lo que aceptamos, eso va a ser lo normal para nosotros. Y lo que no va a ser lo anormal, pero pueden ser cosas buenas que tú hagas, como este sujeto que está haciendo cosas buenas para nosotros. Pues ser amistoso es bueno, ser un amable es bueno, sí, para nosotros, para nuestra cultura, pero para la cultura de ellos era todo lo contrario, ¿no? Entonces, les repito, siempre el comportamiento va a ser juzgado de manera distinta según la reacción de la sociedad. En ese caso, esa sociedad o esa cultura miraba muy mal este comportamiento, y esta persona es muy rara, ¿no? Y lo rechazaba. Pues les digo, no todas las conductas desviadas son malas o son negativas, pero siempre van a tener un rechazo social. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Ok, entonces seguimos. Ahora vamos con Margaret Mead. Vanessa Cárdenas, ¿me ayuda por favor? Sí. Nacida en 1901, en un momento de la historia en que se consideraba que las diferencias entre hombres y mujeres eran debidas a las diferencias biológicas innatas, siendo el hombre productivo y la mujer expresiva. Margaret Mead fue una psicóloga y antropóloga estadounidense cuyo campo de interés se centró en la investigación de la cultura y las maneras de criar a los infantes en distintas culturas, y cómo éstas tienen un efecto en el desarrollo del ser humano. Muchas gracias. Entonces aquí Mead se va a enfocar en la cuestión de las diferencias entre hombres y mujeres y los roles que marcan una pauta en el comportamiento de las personas dentro de la sociedad, ¿no?
hablaba de que en aquel entonces, en ese momento de la historia, estaban muy marcados los roles que debía de tener una mujer y que debía de tener un hombre, ¿no? Y aquí nos habla es que estos roles o estas actividades se daban por las características biológicas innatas, ¿no? Siendo el hombre productivo y la mujer expresiva. O sea, el hombre era el que trabajaba, el que ponía la fuerza, y la mujer era la que cuidaba, la que daba el amor, etc. ¿no? Entonces, esta psicóloga se encargó de enfocar su investigación en la crianza de los niños en diferentes partes del mundo y ver cómo la manera en que los crían y los roles que les asignan dependiendo ciertas características pueden influir en el comportamiento de estas personas, ¿no? Entonces ella nos da y nos brinda lo que es la teoría del género. ¿Quién me dio a leerlo? ¿Gabriela Morales? Es la última que tiene. ¿Todo, profe? Sí. Teoría del género. La observación de diferentes sociedades reflejaron que los roles atribuidos a hombres y mujeres son diferentes. A partir de ello se deduce que, al contrario de lo que se pensaba en la época, las diferencias biológicas que existen entre ambos no determinan el funcionamiento social que deben tener hombres y mujeres, sino que es la crianza y la transmisión cultural la que incita a la existencia de la mayor parte de los casos. De este modo, el comportamiento, los roles y los rasgos son vinculados al sexo en sí. Ok, muchas gracias. Entonces, De nada, bro. como les digo, esta autora lo que hizo fue ver la crianza en niños de diferentes culturas, ¿no? Niños y niñas de diferentes culturas, y ver qué era lo que les enseñaban desde chiquitos, ¿no? Se tenía la idea en aquel entonces de que los roles que se les iban a asignar a las personas tenían que ver con sus características biológicas, o sea, con su sexo. Pues si eres hombre vas a tener este rol, y si eres mujer vas a tener este. ¿Por qué? Porque tus características y tu fuerte en las mujeres es esto, y lo fuerte en los hombres es esto otro, ¿no? Era lo que se creía en aquel entonces. Entonces ella creó la teoría del género y se enfocó en estas situaciones, en ver, oye, ¿es verdad que en todas las partes del mundo los hombres tienen este rol y las mujeres este otro? Y se dio cuenta que no. Al observar diferentes sociedades y diferentes culturas, vio que los roles atribuidos a hombres y mujeres eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, en México, en nuestra cultura, tenemos estos roles tradicionales, ¿no? El hombre, el que trabaja, el que es fuerte, el que protege, y la mujer en la casa, o la que cuida a los hijos, la que limpia, la que cocina, etc. Esos son los roles que se atribuyen. Que el hombre es fuerte, la mujer es débil, ¿no? Hablando de fuerza física. Que la mujer es muy emocional, el hombre no es duro, no llora, nada. Es la manera en cómo se ha criado a las personas en nuestra cultura. En algunas otras culturas son las mujeres, por ejemplo, las que tienen que ir, por ejemplo, a lavar al río donde no tienen agua potable, agua en sus casas, en el zinc, en las llaves. Entonces tienen que ir al río y van y cargan unos baldezotes grandes y pesados de agua, y son las mujeres quienes hacen esto, ¿no? Ese es el rol que se les ha asignado. ¿Por qué no van los hombres si se supone que son los más fuertes? Se preguntaba esta autora, ¿no? ¿Por qué? Porque las diferencias sociales y los roles sociales no tienen nada que ver con el sexo, dice. Tienen que ver con la cultura y los roles que la misma cultura les atribuye. Entonces, las diferencias sociales pueden tener que ver con muchas características, pero con la que no van a tener que ver, dice, es con el sexo en sí. En algunas culturas puede que sí, pero no en todas, ¿no? Entonces ella decía, es bien importante esto, que no se quede encajonada la gente o las personas, que se nos va a asignar un género, un rol, perdón, por el género o por el sexo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces empezó ella a notar esas diferencias. Si fuera así, si tuviera que ver con el sexo, entonces en todas las partes del mundo los hombres y las mujeres tendríamos pues los mismos roles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nomás hay dos sexos, mujer y hombre, ¿no? No hay más. Hablando biológicamente, ¿no?
Ya en la cuestión del género, pues ya entran muchas otras cuestiones, ¿no? Pero hablando de sexo, es hombre y mujer, no más. Entonces tendríamos que tener todos los mismos roles, pero no es así. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la cultura, dice esta autora, no tanto con el sexo. Pues vamos a ver aquí. Pues habla de los roles tradicionales. Dice, tradicionalmente ambos sexos han sido diferenciados y se ha considerado que tienen diferentes características y roles. Hablando, por ejemplo, en la cultura mexicana, la mujer pasiva, obediente, cariñosa, que cría y cuida a los niños y a su hogar, y el hombre duro, dominante y agresivo, cuyo cometido es trabajar y proveer el sustento de la familia. Estos roles han sido a lo largo de la historia tenidos por ciertos y naturales, o sea, es lo que debe de ser, esto es lo correcto, ¿no? Según en nuestra cultura. Dice, y han puesto la crítica y repulsión hacia aquellas personas que se desvían de ello. Por ejemplo, en la imagen, ¿qué vemos? Al papá cuidando a los niños y limpiando, y la mamá acaba de llegar del trabajo y está descansando leyendo el periódico. ¿Qué creen que digan de este hombre en la sociedad? Que es un mandilón. Y que lo manda a su vieja. Ajá, que lo manda a su vieja, que es un mandilón. Las mismas mujeres también atacando a la mujer de, ay, mala madre, que deja a sus hijos, que no le importa su casa, etcétera. O del hombre, es que es un mantenido porque no se pone a trabajar. Oye, a lo mejor dentro de esa familia hay un acuerdo y están de acuerdo en que él va a limpiar y que él va a cuidar a los niños y ella va a ser la que va a salir a trabajar. No tiene nada de malo, es lo mismo. Pero en nuestra sociedad es algo que no es común, es algo anormal. Por lo tanto, va a tener un rechazo social, ¿no? Y que la sociedad pues, ay, no, qué mal, ¿no? Qué vergüenza, o qué conchudo, o etcétera, lo que ustedes quieran. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Hay ciertas tradiciones, ciertas maneras de comportamiento que se pasan de generación en generación y que se dan por ciertas y naturales, o sea, que así tiene que ser porque la naturaleza lo dice, cuando realmente no es así. Lo hacemos porque pues, ha sido una tradición durante mucho tiempo y nos sentimos cómodos con eso, pero que las personas lo hagan de manera distinta no quiere decir que esté mal, ¿no? Y esto puede pasar no solamente con este tipo de actividades, sino a alguna otra situación, o por ejemplo ciertos trabajos que dicen, es que este trabajo nomás es para hombres, o este trabajo nomás es para mujeres. ¿Quién dijo? Pues nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso se puede cambiar, sí, pero les digo, ahí como que nos genera mucha ansiedad o pues nos hace ruido ver estos cambios en la sociedad, ¿no? Pero no pasa nada. Entonces ella decía, los roles no tienen que ver con el sexo, ¿no? Esto que está sucediendo en esa imagen está bien, no pasa nada, nadie se va a morir, pero nosotros como sociedad, ¡ay, no! ¿Cómo? ¿No? ¡Ay, ese mandilón, esa mala madre! No pasa nada, pero sí nos hace ruido que nos cambien el panorama que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y es lo que decía esta autora con la cuestión de los roles y la teoría del género. Dentro tenemos ya por último lo que son los patrones de conducta y nos dice el motivo de que en algunos lugares el rol sea uno u otro puede encontrarse en que cada cultura en sus inicios establece un carácter o un patrón de actuación deseable para sus componentes. Para las niñas, no, tú no puedes jugar a esto, no, tú no puedes jugar a los carritos, tú no puedes jugar a las luchitas porque eres una niña, tú eres una princesa, tú tienes que jugar con muñecas y siempre estar bien vestida y no tienes que andar jugando en la tierra, etcétera, ¿no? Y los hombres, tú sí, ve y ensúciate, juega a los carritos, jueguen a, no sé, aventarse piedras, lo que sea, ¿no? Juegos más rudos. Desde chiquitos nos van dando un patrón de conducta o de actuación que se espera de nosotros, ¿no? Y pues nosotros vamos creciendo, ok, pues es lo que yo tengo que hacer. Dice un patrón que termina por ser interiorizado y replicado a través de las generaciones. Así lo viví yo. Entonces, cuando yo tenga mis hijos, pues, oye, tú vas a jugar a esto y vas a hacer esto porque era lo que yo hacía, ¿no? No nos ponemos o no nos cuestionamos si está bien o no. Simplemente, pues, es lo que se hacía y es lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. Dice, en base a ella, la autora consideraba que había que disminuir la rigidez de los roles de género y las diferencias que estos comportan, de manera que ambos sexos puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los baby showers, ¿no?
o en el gender reveal. Ah, es mujer o es hombre, ¿no? Si es mujer, todo rosa. Si es hombre, todo azul. ¿Por qué no puede ser azul si es mujer? ¿Qué tiene de malo que una mujer use azul o de que un hombre use rosa? En la actualidad los hombres ya usan ropa rosa y no pasa nada, ¿no? Pero hubo un momento en esa transición en donde hoy, ¿no? Ese ha de ser gay porque trae una camisa rosa. No tiene nada que ver los colores con las preferencias sexuales de las personas, pero les digo, no estaban acostumbrados a verlo. Entonces lo que esta autora decía era que romper o disminuir la rigidez de los roles de género. Ok, es una niña que juegue con lo que quiera, es un niño que juegue con lo que quiera, y esto ha sucedido mucho en esta nueva generación de padres, en donde dejan que los niños y las niñas sean niños y niñas y que jueguen con lo que quieran, ¿no? Y es muy criticado, por ejemplo, si un niño ve pues la película nueva, que es la de Frozen, por ejemplo, ¿no? Y pues en Frozen son princesas, ¿no? Entonces él mira y mira que la princesa tira hielo. Oye, qué emoción, yo quiero tirar hielo también. Yo quiero ser la princesa Elsa. Y mamá, cómprame un vestido de la princesa Elsa. No, ¿cómo que mi hijo se va a hacer gay? No pasa nada, o sea, los niños no piensan de esa manera. Nosotros como adultos vamos condicionando esos comportamientos, ¿no? Entonces lo que esta autora decía, dejemos a los niños ser niños y jugar a las princesas y jugar a los carritos y hacer lo que quieran. No va a pasar nada con ellos, ¿no? Y es real, o sea, en la actualidad podemos verlo y no porque un niño juegue con muñecas de grande va a ser homosexual, o que una niña juegue con carritos de grande va a ser homosexual, simplemente pues le llaman la atención esos juguetes, son juguetes al final de cuentas, ¿no? Y es lo que esta autora trataba de decir, que no hay que marcar estos roles de género y dejarlos experimentar con todo lo que quieran de chiquitos, que no afecta, ¿no? Y que afecta más ser así como que tan rígidos en esas situaciones de traumarlos y no puedes vestirte de eso porque te vas a hacer gay o te vas a hacer palabras peores, ¿no? Que los papás de ciertas generaciones utilizaban, no pasa nada. Entonces es lo que esta autora trataba de demostrarnos, ¿no? Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de su teoría? Pues nos dice diversas repercusiones, la búsqueda de la igualdad de sexos y progresividad y la progresiva difuminación de los roles, ¿no? Ahí hablando de la diferencia que no tenía que ver con el sexo, sino con la cultura, pues empezó esta búsqueda de la igualdad, ¿no? De que las mujeres, por ejemplo, pues que queremos votar y que queremos poder trabajar y que no queremos solamente estar en la casa, se buscó esa igualdad y hasta el momento pues se ha logrado un cambio pues bastante grande, todavía falta, pero se ha logrado, ¿no? Y los hombres también, cierta libertad de, ¿sabes qué? Pues yo me quiero quedar en la casa con mis hijos, si la pareja está de acuerdo, perfecto, no pasa nada, no eres un mandilón, no eres un mantenido, simplemente hay un acuerdo entre una pareja y está bien, ¿no? Yo quiero dejar que mis hijos jueguen con lo que sea, muñecas, carritos, no pasa nada, está bien, ¿no? Entonces dice, se creó esta progresiva difuminación de los roles y estereotipos de género que han sido pues investigados y que en la actualidad nosotros lo podemos ir notando, ¿no? Por último, les voy a dejar ahí yo un video, bueno, lo voy a tratar de buscar, de una escuelita de niños donde es como un experimento social, no sé si ustedes lo vieron, de una niña que tira una maquinita de chicles, ¿nunca lo vieron en Facebook? Sí. Se llama, ajá, y que le dicen que no deben de agarrar y la niña le da vuelta y se le cae dentro y tiene un lloradero. Bueno, pues esa es como una serie y trata sobre los niños, y en una de las ocasiones a los niños les dicen que los van en el patio, vamos a disfrazarnos, les dicen, y ponen dos cofres, un cofre azul y un cofre rosa, y les dicen, fórmense en el cofre del que ustedes quieren sacar su disfraz. Y pues las niñas así, de en automático se forman en el rosa y los niños en el azul. Les dicen, ¿están seguros? Pues sí, ok. Entonces no van a poderse cambiar después. Abren los cofres y en el rosa hay puros uniformes de niños, ¿no? Policías, doctores, bomberos, y en el azul, princesas, hadas, etcétera. Y los niños se quedan como, ¿qué pasa? ¿No? Se sacan de onda. Y las niñas son las primeras que, sí, yo quiero ser un bombero, y se empiezan a poner, y después los niños dicen, pues yo quiero ser princesa, y se empiezan a poner las alas y todo, y empiezan a jugar, y no pasa nada, ¿no? Pero al principio sí se quedan y se choquean, y te das cuenta cómo desde chiquitos nosotros como adultos los empezamos a condicionar, o sea, el rosa es de niñas y el azul es de niños.
pues no es así, ¿no? No pasa nada si lo cambian, pero desde 3, 4 años que ellos tienen ya saben que la sociedad marca que eso debe de ser de esa manera, ¿no? Entonces es chistoso. Les voy a poner el video si lo encuentro, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto del tema que revisamos? No, profe, ninguna. No. Bueno, pues entonces les dejo el video y les voy a dejar una actividad en Classroom para que entreguen para el miércoles, ¿ok? Ok, Sí, profe. profe. Ok, nos Sí, vemos. profe. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, Igualmente. igual. Gracias, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Bye, profe, gracias.
conmigo es porque